por la mañana pasan por el museo y solo cuando uno es turista. Y yo creo que esa situación ha generado una ansiedad por parte dentro de las instituciones culturales, sobre todo los museos, por diseñar nuevos mecanismos, nuevos dispositivos de relación con ese gran desconocido que ya no es el público tradicionalmente concebido, sino que es otra cosa. Voy a ir leyendo y espero que algunos de los temas que os propongo aquí puedan luego ser retomados más tarde. Como decía, el museo es una institución cuyos fundamentos expresan el mandato ilustrado de educar a la población, en tanto individuos y como miembros de la nación, en su condición de sujeto político, de ciudadano y de patriota. La experiencia estética que el museo distribuía en sus salas dotarían, según este mandato, de la capacidad de trascender el carácter contingente de los intereses particulares y de percibir los objetivos y fines abstractos que definen lo común. La contemplación reflexiva y ordenada del legado artístico de la tradición. Más alto, más lento. Vale. La contemplación reflexiva y ordenada del legado artístico de la tradición estimularía también el autorreconocimiento con la misma, a la vez que liberaría un sentido y un deber, marcaría una dirección, aquel camino que había de seguirse para avanzar, o para hacer avanzar al país y al mundo. El museo y la institución artística en su conjunto estaban íntimamente ligadas a la noción de lo público y de esfera pública. A pesar de la rígida codificación y la pasividad de la experiencia estética y la abstracción de los valores que transmitía, el museo se basaba en un ideal de esfera pública definida en términos de comunicación y de participación en un espacio común al resguardo de las fuerzas disgregadoras y los trasiegos de la vida social y económica del capitalismo industrial. Se podría decir que, a pesar de sus contradicciones e íntima complicidad con el gran capital, el arte y sus instituciones se presentaban en la modernidad, en aquella modernidad en decadencia descrita por Greenberg, como uno de los últimos bastiones de defensa del proyecto ilustrado y de la noción misma de lo público. La pretendida posición del arte como último baluarte de la esfera pública burguesa y refugio en la abstracción iba a servir de cortina de humo, esto es importante no olvidarlo, para el desarrollo de alianzas con el gran capital, como he dicho antes, y con las necesidades de distinciones de una élite. Esta actitud de defensa de lo público desde las instituciones del arte iba a mantener una constante tensión con las fuerzas de ciertas vanguardias que proponían justamente el desbordamiento de los límites del arte desde dentro en un movimiento centrífugo que conectara la experiencia estética con las contingencias del mundo de ahí fuera y dotara la experiencia de dicho mundo de la plenitud de sentido de lo artístico. Esta tendencia iba a tomar fuerza en los años 50, cuando lo abierto, lo procesual y lo imprevisible se proponen como vectores capaces de devolver al arte la vida que parecía le había sido sustraída dentro de los blancos muros del museo. Además, estas vanguardias proponían el arte como catalizador de experiencias y de relaciones con el mundo, libres de los constreñimientos y de los límites convencionales de la sociedad disciplinaria. La práctica artística parecía tener como una de sus misiones fundamentales la disección analítica o la transgresión violenta de los diques de la experiencia moderna y se ofrecía como catalizador en la transformación de la misma. Las últimas décadas del siglo XX han sido testigo de la negociación entre dichas prácticas de vanguardia y el mismo museo cuyos muros querían derribar. Las neovanguardias no solo iban a encontrar su lugar más adecuado entre los muros del museo, sino que el museo iba a utilizar la puesta en juego de los tiempos, los espacios y los cuerpos de la recepción como modo de redefinir y actualizar el ya caduco y poco atractivo ritual de situarse respetuosamente frente a la superficie plana del cuadro. El museo salía de la gripe, como yo debería, de los años 70, listo para enfrentarse y reclamar la atención de una populosa masa de visitantes, en su mayoría turistas, que hacían cola ante sus puertas. Este proceso iba a coincidir en Europa, a finales de la misma década de los 70, con la formulación de una noción de enorme éxito a partir de entonces, como es la de la industria cultural. Nada que ver, o sí, con la formulación que Adorno y Horkheimer enunciaran en la dialéctica de la Ilustración.
A comienzos de los 80, Jacques Lang, ministro de Cultura de los gobiernos de François Mitterrand, propuso aquel conglomerado heterogéneo y difuso de actividades poco capitalizadas y difícilmente regulables que era la cultura y el arte, como una industria autosuficiente y generadora de riqueza en la sociedad postindustrial. La transformación de la noción burguesa de cultura en la de una industria cultural de proyección masiva dentro de las políticas intervencionistas francesas es sintomáticamente contemporánea a la privatización y mercantilización de la cultura en las administraciones conservadoras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El reclamo que a partir de ese momento se hace a la participación y a la comunicación, que si recordáis eran la base del proyecto democrático ilustrado, que hace el nuevo proyecto cultural del arte, el de la industria cultural, iba a verse ensombrecido por el hecho de que dicha participación y dicha comunicación, como os digo, son el elemento fundacional de la esfera pública democrática, se iban convirtiendo cada vez más en obligaciones. Y las instituciones culturales, como los museos, se convertían en dispositivos de coerción para obligar a la gente a participar, a activarse. Dentro de un nuevo entorno productivo que venimos a identificar actualmente como neoliberal, en el que la comunicación y la participación dejaban de convertirse en el marco de la participación democrática para ser fundamentalmente un instrumento de producción. Lo dejo aquí, digamos, el análisis general y me desplazo un poco a nuestro país. Muchos, aparte de mí, han analizado el rol que ha tenido el arte contemporáneo como arte oficial de la joven democracia en España. Simplemente recordaremos aquí que la identificación de la cultura contemporánea como cultura oficial, tal como se da en el Estado español, es un fenómeno vinculado ideológicamente con la instauración del régimen democrático tras el franquismo, siendo el grado de instrumentalización e injerencia directa en el ámbito cultural desde las instancias políticas de un grado muy superior al resto de los países de nuestro entorno. Como dijera la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, cito, la creación de infraestructuras culturales ha ido en ocasiones por delante de la necesidad social, anticipándola y haciéndola posible. Obviamente Carmen Calvo no decía esto en términos críticos, el hecho de que el Estado hubiera anticipado, hubiera generado infraestructuras culturales antes de que existiera la demanda, con el fin de provocarla, sino, digamos, con un orgullo que es heredero del viejo proyecto ilustrado, pero que ahora se mezcla con la noción de la industria cultural. Y esto es interesante porque uno de los elementos que más ambivalencias y contradicciones generan es esta fusión del viejo proyecto ilustrado que se mantiene en el discurso político cultural español, fundamentalmente del Partido Socialista, esta combinación como un todo continuo con esa otra noción de la industria cultural, de la cultura como recurso, como veremos ahora, como lugar de producción de riqueza. Por lo tanto, el carácter didáctico del proyecto ilustrado se combina a la vez con el carácter de coerción a la producción comunicativa sin solución de continuidad. La noción ilustrada de cultura y la noción industrial de cultura son inseparables. Yo recuerdo cuando el ministerio para el cual trabajo hizo una campaña el año pasado por todo el Paseo del Prado cuando decía «Defiende nuestra cultura». Me daba cuenta hasta qué punto estaban todos los banners, ¿no?, por todo el Paseo del Prado, «Defiende nuestra cultura». Obviamente era una defensa frente a la piratería y frente a la transmisión ilícita de los materiales objeto de propiedad intelectual. Sin embargo, me daba cuenta que, por una parte, cultura, en ese sentido, era la cultura ilustrada, la cultura que es a la vez patrimonio universal y nacional, instinto universal y patriótico,